Gracias. Muy bien, compañeros, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de las teorías de la integración económica. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar acerca de esto. Cualquier cosa que pudieran mencionarme. ¿No? Ok. Bueno, entonces el formato que quisiera manejar el día de hoy es que tengo unos extractos de diferentes fuentes que pude recopilar y me gustaría primero pues narrarles lo que recopilé y después darles una opinión personal que estuve también agregando con otras fuentes que pude ver el día de hoy, ¿verdad? Entonces, arrancamos con la integración económica. Como definición, el término integración económica hace referencia al proceso mediante el cual dos o más países van eliminando entre ellos, pero no frente al resto de países, las distintas barreras económicas que pudieran tener, de tal forma que las transacciones económicas nacionales y las internacionales tienen cada vez menos diferencias a medida que avanzan en el proceso de la integración. Su objetivo es el proceso de unión de mercados que tienen como objetivo la formación de espacios económicos supranacionales más competitivos y eficientes que los de origen. La nueva estructura de colaboración resultante va más allá de una simple cooperación e implica la cesión de soberanía por parte de los Estados miembros. ¿Qué quiere decir esto? Lo que sucede es que a veces la integración puede ser necesaria porque permite libertad de circulación. No sé si alguien levantó la mano, compañeros, es que escuché un sonido. ¿No? Ok. Les decía que a veces la integración puede ser necesaria porque permite la libertad de circulación de los factores de producción, creación de política económica, relaciones de mutuo beneficio, política monetaria, y esto a veces permite la creación de monedas únicas, entre otros beneficios. Es como un acuerdo de mutuo beneficio bilateral o multilateral, que ya vamos a ver qué significa eso más adelante, eh, pero dígase en sí mismo es dos agentes o múltiples agentes. Y solo por darles una idea, de la Asociación Europea de Libre Comercio es un buen ejemplo de la integración económica. ¿En qué grado? Eso todavía no se los voy a decir porque ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos que los efectos que causa que justifiquen su existencia son los siguientes. La aparición de las economías de escala. Dígase que al ser mayor, el mercado de las empresas consiguen una mayor eficiencia, incurren en menor costo, abaratan su producción, ya que reparten los costos entre más unidades de producto. El desarrollo de actividades conjuntas. Erika, por favor. Perdone, es que lo puede hacer un poco más grande, por favor, no logro leerlo bien. Mis disculpas, ahorita mismo. Gracias. ¿Es mejor así? Sí, ahí está mejor, gracias. Bien, gracias. Muy bien. Creo que es acá. Ajá. El desarrollo de actividades conjuntas. Muchos proyectos, sobre todo los relacionados con la tecnología, existen grandes inversiones difíciles de abordar de forma individual, por lo que un proceso de integración facilita mucho esta tarea. Es el caso, por ejemplo, del Programa Espacial Europeo. Mayor especialización. Si no existen barreras proteccionistas, resulta más fácil desarrollar o potenciar las ventajas comparativas de las que dispone un país en relación con los otros países con los que forman la integración económica, puesto que no hay que preocuparse de aranceles ni engorrosos trámites que las encarecen y dificultan respectivamente. Mayor poder de negociación frente a otras potencias. Negociando en bloque se tiene más poder y por lo tanto más ventajas que son mayores que si los países negocian individualmente. Y por último, mayor eficiencia productiva, porque al suprimirse las barreras arancelarias, hay más empresas que compiten en el mismo mercado, con lo cual se intensifica la competencia y en consecuencia las empresas se vuelven más eficientes y mejoran la calidad de los productos al tiempo que reducen sus costos. ¿Alguno de ustedes se puede imaginar o de repente me puede dar un ejemplo de qué entienden por la cesión de soberanía por parte de los Estados miembros? Porque aquí mismo estábamos hablando de esto. Muy bien, acá. Yo creo que una cosa que es importante o que hacemos referencia cuando podríamos empezar a mencionar situaciones en las que, por ejemplo, yo como Guatemala soy productor de azúcar y México produce banano, entonces nosotros hacemos un acuerdo
en el que yo solamente puedo vender, no sé, venderle azúcar a ellos y ellos únicamente me pueden vender banano a mí. Se presupone de tal manera que al levantar las barreras de comercio nosotros podemos mejorar las condiciones económicas de los diferentes países que estén implicados en estas relaciones. Así como en teoría mejorar la calidad de vida de las personas, pero este solo es uno de los efectos que tiene esta situación, ¿verdad? Ya más adelante vamos a seguir viendo los otros. En lo que son las economías de escala, yo creo que ustedes ya han manejado este tema, pero creo que fue en el otro salón donde alguien estaba mencionando que el cemento se le ponen tarifas y que tienen que cumplir con ciertas condiciones para poder entrar a Guatemala. Es fácil percatarse cómo es que si hubiesen más tipos y de mejor calidad de cemento, eso al haber más competencia tiene dos efectos realmente. El primero es que mejora el producto inherentemente, ya que cuando hay más competencia, los consumidores tienen más opciones para decidir sobre el producto como tal, ¿verdad? Entonces las empresas se tienen que mantener a la vanguardia para atraer más consumidores a su lado, ya sea con mejor producto o valor agregado, precios más accesibles, valores diferenciados. Ustedes díganle como quieran, ¿verdad? En este caso, como estamos mencionando la aparición de las economías de escala, en el ejemplo del cemento, que el que haya barreras que impida que entren nuevos jugadores a las economías nacionales puede ser un detrimento para los involucrados, pero cuando estas barreras se levantan y hay más jugadores en la economía puede ser beneficioso. Acá es donde yo opinaría que un buen economista realiza sus estudios de mercado para ver si los efectos serán positivos, negativos, si hay externalidades positivas, negativas en el comercio como un todo, ¿verdad? Y al hablar de un mercado más grande, que es lo que estamos mencionando con esto de las escalas, hagamos mención a algo que ya habíamos hablado anteriormente, que la noción general es que las economías de escala siempre son benéficas, pero también recordemos que existen deseconomías de escala, como lo que ocurre en, no recuerdo si fue en China o en Japón, pero ellos decían que hacer un tren bala que atravesara una montaña iba a ser benéfico, porque al hacer este megaproyecto, iban a bajar los precios, una economía de escala común y corriente. Pero luego se dieron cuenta que por cada kilómetro de construcción que ellos iban a hacer, les iba a salir mucho, mucho más caro y entonces empezaron a entrar en una deseconomía de escala y el proyecto se vuelve una falacia de costo hundido, ¿verdad? Entonces, siempre mucho ojo con eso. El desarrollo de las actividades conjuntas. Hay diferentes actividades que son virtualmente imposibles a menos que diferentes agentes puedan sumarse al proyecto. Por darles un ejemplo, la creación de una planta de energía nuclear, creo que me parece bastante bonito. Por un momento, tratemos de olvidarnos de los insumos necesarios para la construcción de la planta, conseguir minerales enriquecidos, por darles un ejemplo. Esto sería más benéfico para mí si no dispongo de esos recursos, ir directamente con un socio comercial, ¿verdad? Que tenga, no sé, yacimientos de uranio en su país. Esto definitivamente sin mencionar el grado de tecnificación de los trabajadores de un área en particular. En el 2016, si no estuvo mal, hubo un caso en el que los expertos de una empresa minera de Europa vinieron aquí a Guatemala a capacitar para mejorar los diferentes aspectos de la minería del país, ¿verdad? Eso solo es uno de los ejemplos que les puedo dar de los beneficios del desarrollo de actividades conjuntas. Pero si alguno de ustedes ha escuchado acerca del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola, el ICTA, ellos, eh, yo de hecho casi que todos mis trabajos, si podía hacerlos de ellos, lo hacía sobre ellos porque me encantan lo que ellos hacen, pero están en comunicación con diferentes países para mejorar las redes de información y que de esa forma las personas de escasos recursos puedan mejorar sus técnicas de cultivo. De hecho, fue con ellos mismos que yo aprendí que en áreas que son un poquito más periféricas se les enseña cómo utilizar técnicas de goteo, de filtración, de capilaridad, y entonces las personas ya pueden mejorar. Los cultivos son más nutritivos, o más, la producción da mejores rendimientos y eso hace que las condiciones de vida de las personas mejore, ¿verdad? El desarrollo de actividades conjuntas, mayor especialización, digamos acá. Como mencionamos en algún momento con las barreras proteccionistas, cuando se imponen algunas personas, no sé, creo que preguntaron si se ponen como una búsqueda de recaudación tributaria y en esencia o el espíritu de la acción no es necesariamente que esto sea lo que se busca, porque en sí mismo es proteger el mercado interno, porque un efecto de esto se puede ver, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando China por su cantidad de personas pueden reducir los costos de producción, lo que puede mandar más mercadería a un menor costo, reduciendo los precios, y esto ocasiona que salgan del mercado las empresas que no puedan rivalizar con esos precios, ¿verdad? Pero en algunos casos
como lo es, qué sé yo, el presente, esto de Estados Unidos, digamos que obtener piezas a menor precio, precisamente porque en otro país son mucho mejores produciendo, puede ser benéfico, solo que como economistas siempre hay que tener el ojo abierto para, digamos, los peligros de la globalización. Yo les voy a hablar más de esto más adelante porque si bien los libros y la teoría les encanta definitivamente bañar de oro y de hojuelas a los procesos de globalización, también han tenido bastantes efectos negativos que principalmente afectan a los países en desarrollo. Entonces, si es algo que si bien ahí ustedes no van a encontrar, yo creo que sí es prudente que lo mencionemos el día de hoy. Eh, en este 2019, sin ir tan lejos, ¿verdad? Con lo de la pandemia, eh, ya pudimos empezar a ver uno de los problemas que tiene la globalización. Si uno de los componentes se detiene, el engranaje entero se descarrila. O si no quieren hablar de escala global, piensen en cómo es que Guatemala le vende papitas a México. México las transforma en papitas Lay's y se las vende a Guatemala a un precio mucho mayor. En este caso, Guatemala inquieren una doble pérdida, pérdida al vender barato y pérdida al comprar caro, ¿verdad? Ahora piensen eso en escala macro. Entonces sí, definitivamente hay, hay riesgos, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda de esto que estamos viendo hasta el momento, compañeros. De momento no, licenciado. Muchas gracias. De mi parte no, licenciado, gracias. Muy bien. Nosotros podemos hablar acerca de la integración económica, pero también es necesario que hablemos de los grados de integración económica, ¿verdad? De hecho, yo creo que sí, tenía unos apuntes de algo que me gustaría mencionarles para enriquecer un poquito más esto, ¿verdad? Pensemos un poco en lo de la mayor eficiencia productiva. Cuando se permite que entren más competidores a los mercados, los integrantes, a menos que como nosotros ya hablamos de competencia desleal en clases anteriores con el licenciado, del dumping, entre otras cosas, creo que ustedes miran en otras clases lo que son los cárteles, pero sí, competencia desleal como un todo, ¿verdad? Esto, en teoría, según los libros, debería de permitir que las capacidades de producción mejoren voluntariamente, voy a decir yo, por parte de los agentes de la economía local. Y las empresas se hacen más eficientes porque se reduce todo a una situación de, o yo descubro cómo hago mi producto más rico, más abundante, que el precio sea mejor, o directamente me salgo del mercado, ¿verdad? Y eso sin mencionar los problemas que trae el branding. Digamos, una competencia de Big Cola versus una Coca-Cola. ¿Cómo es que Big Cola prefiere atender a otra demografía con mayor producto, menor precio? Y sin mencionar, y esto fue una cosa que uno de mis licenciados me enseñó, que a mí la verdad es que me dejó con la boca abierta, cómo es que en diferentes zonas un poco más periféricas de aquí de Guatemala, con trabajos manuales como los jornaleros, necesitan acceso rápido y barato a alguna fuente de azúcar y energía para poder continuar con las labores, y no necesariamente solo jornaleros, también pueden ser labores agrícolas, ¿verdad? Todo esto gracias al azúcar y la cafeína que tienen estas bebidas. Entonces, esos pueden ser sectores demográficos a los que se trata de atender que normalmente u originalmente no se estaba buscando. Pero todo esto fue una reprogramación que se obligan a sí mismos a tener porque un día de la nada entra una empresa del exterior, sin que hablemos de las teorías cepalinas, eso lo voy a dejar de lado, y representan una amenaza para los mercados internos. Entonces, lo único que queda es la innovación. A mí la verdad es que para esta clase de clases me gusta mucho poner ejemplos. Pensemos por un momento, aquellos que todavía recuerden, cómo es que de la noche a la mañana esta empresa, es que es una empresa canadiense, Dollarama se llama. Ellos solamente cambian un poquito el logo, lo hacen un poquito más ameno para el mercado local y venden los productos aquí en Guatemala y se llama Dollar City. Entonces, ¿cómo es que eso viene a desplazar a tiendas como el mismo precio? Y existen otras, en el mundo de tres creo que le llaman a estos mercados pequeños que son un poco más económicos. En estas situaciones o se ven obligados a innovar o a mejorar el producto, valor agregado, cadenas de valor, lo que sea que ustedes les llamen, o directamente salen del mercado, ¿verdad? Entonces, no es... De hecho, hay otros efectos que son negativos, creo que se los voy a mencionar, hay diapositivas más adelante donde queda mejor esto, pero
siempre queda esa noción de que solo son aquellos que ya tienen un cierto, como mencionábamos en las economías de escala, un cierto desarrollo productivo, que son los que pueden aguantar mejor esta situación, ¿verdad? Y cuando uno tiene más preparación o tiene más visión al respecto, hay economistas en Estados Unidos que lo que hacen es que cuando van a permitir que una empresa extranjera se involucre en la economía nacional, protegen a los pequeños productores previamente, ¿verdad? Ahora sí, regresando a los grados de integración económica, eh, los acuerdos comerciales preferenciales constituye la forma de integración económica más básica que existe y consiste en un acuerdo entre dos o más países para reducir los aranceles entre sí. Acá tenía algunos ejemplos: Mercosur, formado en el 2015, el Triángulo Norte, formado en el 2009, y un acuerdo comercial en sí mismo se puede clasificar como bilateral, como les dije antes, cuando son dos partes las implicadas, como por ejemplo el Tratado de Libre Comercio de Chile con Tailandia, que aunque es bilateral, esto es bien bonito, la verdad, porque a su vez lo suscribe a tener acuerdos como un miembro de la Asociación de Naciones Surasiáticas, ASEAN, un grupo que conforma más países. Entonces es multilateral, pero antes de seguir, hagamos hincapié que acá únicamente estamos hablando de aduanas, ¿verdad? No estamos hablando de nada más que no sean las aduanas. Luego tenemos la zona de libre comercio. Consiste en la desaparición de los derechos arancelarios para los productos de los países integrados en el área establecida, pero manteniendo los aranceles propios respecto a los de fuera del área libre de comercio. Un ejemplo de esta integración económica sería la NAFTA, la Asociación Norteamericana de Libre Comercio entre México y los Estados Unidos de América y Canadá. Acá, digamos que esto podría ser un acuerdo bi o multilateral entre los socios del acuerdo que permiten suprimir las barreras arancelarias, pero mantienen un grado de autonomía. Y esto mencionaba anteriormente que si viene un país miembro y dice, yo con México tengo este grado de integración económica, con estos niveles de cuotas arancelarias, mis aduanas son de este tipo y los tenemos que respetar porque esto es un tratado firmado por ambas partes, ¿verdad? Pero luego viene otro país, digamos Canadá o Estados Unidos, o quien sea, y dice, yo quiero exportar o quiero importar con ustedes. Yo como país tengo total autonomía de cómo es que vamos a ejercer estos actos de comercialización, cosa que no existe con los ejemplos que vamos a estar viendo más adelante. Tercero, unión aduanera. Es un área de libre comercio cuyos miembros adoptan un arancel común respecto a las importaciones procedentes de terceros países. Y es justamente lo que estábamos mencionando anteriormente, ¿verdad? En este grado de integración económica se rompe lo que mencionábamos anteriormente. Acá, por ejemplo, ya sea que México quisiera tratar con Estados Unidos o con Guatemala o con quien sea, o que Guatemala quisiera tratar con México, Estados Unidos, con otros países aparte de México, perdón, Estados Unidos, Canadá, lo que sea, ahora tenemos que hablar para establecer cuáles serían los niveles arancelarios que se van a estar manejando o qué tipos de mercancías se podrían exportar o importar. Y por eso debe haber un acuerdo mutuo que se tiene que respetar en lo que respecta a la comercialización con terceros. Muy, muy importante. También hay diferentes niveles de tarifa arancelaria, pero están impuestas de manera unánime entre las dos partes, ¿verdad? Los integrantes que conforman esta unión son los que deciden esto. ¿Y por qué es que esto es importante? Pues lo interesante de esto es que hay situaciones en las que las barreras arancelarias se derrumban totalmente y hay situaciones en las que si ambos países están de acuerdo, se pueden establecer nuevos niveles, como lo que les mencionaba de las negociaciones con cualquier tipo de agente económico que sea ajeno a la unión, ¿verdad? Porque esto, la distribución o los nuevos acuerdos para los nuevos niveles de barreras arancelarias se realizan como un bloque nada más, es decir, ambas partes tienen que estar totalmente de acuerdo. Cuarto grado, mercado común. Dice, consiste en una unión aduanera donde además existe libre circulación de los factores. De hecho, perdón, ¿alguna duda en los primeros tres niveles que acabamos de ver? No, licenciado. Todo claro, licenciado, gracias. Perfecto. Entonces, ahora sí, mercado común. Consiste en una unión aduanera donde además existe libre circulación de los factores de producción. En un mercado común circulan libremente mercancías, trabajadores y capitales. Además, hay políticas comunes como, por ejemplo, la política agraria común, el PAC, de la Unión Europea.
Este tipo de integración implica la cesión de soberanía, por lo que es preciso crear instituciones u organismos supranacionales que aseguren la viabilidad de esta estructura económica. Para mí, una forma más fácil de verlo es que aquí, aparte de las aduanas, hay libre movilidad de los factores de producción. Pero por lo mismo, se tienden a necesitar organismos adicionales que controlen cómo es que se van a estar manejando estas barreras arancelarias, barreras físicas, barreras técnicas, barreras comerciales, así como las restricciones monetarias, ¿verdad? Porque esto no atañe a nuestra clase, pero ustedes creo que ya vieron con el licenciado Edson los efectos que puede causar que entren grandes cantidades de moneda extranjera y el desbalance que puede tener esto en el tipo de cambio, ¿verdad? Y por eso precisamente es que deben de estar, digamos, preparando, tienen que estar con vigilancia al respecto para proporcionar un espacio en el que las reglas de la competencia perfecta eviten la explotación de los mercados, como lo vimos anteriormente en clases anteriores con la competencia desleal, a través de tácticas que por su naturaleza esta es una realidad que no necesariamente se considera en la actualidad, pero que en teoría siempre debería ser así, ¿verdad? Es fácil decir que las empresas mejor establecidas, con mejores procesos de producción, más tecnificadas, con personal mejor calificado, solo se introduzcan en una economía, pero si no se tiene cuidado, se pueden comer a las empresas locales. Y cuando digo esto, no necesariamente es a raíz de sacar del mercado, como mencionamos en ejemplos anteriores, a veces pueden ser un poquito más sutiles y lo hacen a través de absorberlas y desmantelarlas, lo cual parece un poquito paradójico, pero pensando en el largo plazo tiene rédito para las empresas. Es por eso que en el mercado común hay necesidad de establecer entidades que puedan ayudar a reducir y eliminar estos efectos negativos del mercado común. Que ocurra o no ocurra, hasta ahí no voy a entrar, ¿verdad? Pero en teoría son los economistas los que deberían estar vigilantes de que este no sea el caso, ¿verdad? Unión económica. Es un mercado común donde además son comunes la moneda y las políticas económicas y monetarias. En este caso, la cesión de soberanía es aún mayor que en el mercado común porque al adoptarse una moneda única, cada país se somete a una disciplina monetaria común para mantener los tipos de cambio dentro de los márgenes autorizados. Algo interesante es que acá ya hay un cierto grado de armonización de política económica entre los socios, comúnmente entre los socios, y por eso mismo es que no es raro ver un banco centralizado único, una moneda única común. Por darles un ejemplo, Benelux fue la unión de Bélgica, Holanda y Luxemburgo, pero lo bonito de esta situación es que uno de los factores de lo que ocasionó el Brexit es que, por ejemplo, Grecia no estaba teniendo cuidado con su política económica. Así que la forma en la que ellos se continuaron endeudando, prestando más y más y más dinero, no se mira con buenos ojos entre todos los miembros de la Unión, sin mencionar las más ramificaciones que puede tener para los demás, ya que en ese momento Grecia seguía prestando dinero a los fondos de la Unión Europea y al ser un miembro de la Unión, que esto es lo que les decía, que puede ser benéfico, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? No se les puede dejar abandonados, no se les puede dejar de lado. Pero con la mala política económica, mala política financiera, pues los resultados creo yo que eran un poco obvios, ¿verdad? Por eso es que cuando hablamos de ceder soberanía es porque entendemos que ya funcionamos como una única unidad inclusiva. Inclusive podemos mencionar que cuando Inglaterra se separa, hubieron algunos problemas porque muchos negocios dependían de mover mercancía de uno a otro país. Esto, cuando ocurre la separación, ahora mover mercancía es muchísimo más caro y ya no tan rentable, ¿verdad? Más en especial porque, como ustedes ya saben, macro 2, la incertidumbre y las expectativas de los consumidores pueden hacer estragos en la demanda agregada o súbitamente las personas comienzan a ahorrar para evitar ese dicho de pan hoy y hambre mañana, ¿verdad? Entonces, por eso puede ser un poco más difícil que los países lleguen a estos grados de integración económica porque requieren muchísima más planeación que solamente pensar en los beneficios a corto plazo que podrían tener, ¿verdad? Yo diría que en particular por eso es que esta no es, bueno, a partir del punto 3 ya no es tan común, ¿verdad? Y la integración económica total. Sería el paso siguiente. La unión económica implica la unificación de las decisiones de política fiscal y política monetaria bajo una autoridad supranacional. Acá los países miembros no únicamente armonizan políticas, sino que se unifican, como también las políticas exteriores, políticas de defensa. Por darles un ejemplo, la NAFTA, la Asociación Norteamericana de Libre Comercio entre México y Estados Unidos y Canadá. Pero esto no, o más bien lo que les voy a mencionar ahorita no es integración económica como tal, pero sirve para ejemplificar cómo es que funciona la integración económica total, ¿verdad?
En Estados Unidos, los estados pueden tomar decisiones individuales, pero siempre ceden un cierto nivel de autonomía y de soberanía, ya que en el Distrito de Columbia de Washington es donde convergen cada uno de los representantes de cada uno de estos estados, y ahí es donde se toman las decisiones en conjunto, trabajando exclusivamente como una única unidad. Ya agregamos esto al macro y entonces empezamos a ver cómo es que manejan esto, pero además de la política monetaria, como les mencionaba, eh, existen otros aspectos que se tienen que empezar a mencionar, ¿verdad? Política exterior, política de defensa, monetaria, ambiental, todo lo que ustedes quieran mencionar, ¿verdad? ¿Alguna pregunta de esto que acabamos de ver hasta el momento? Sí, buenas noches, licenciado, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, mire, una pregunta. Este otro punto que mencionaba ahorita por último, ¿ya sería algo así como unir países y que sea uno solo o entendí mal? No es exactamente como que, digamos, Guatemala y México se unan y ahora sean un nuevo país, es más bien como que nosotros tomamos las decisiones como un bloque nada más. Mantenemos nuestra soberanía como diferentes países, pero por ejemplo, si nosotros queremos, ¿qué te digo, verdad? Subir la moneda, no, perdón, mover el tipo de cambio, entonces tenemos que hablar entre ambas partes, porque en este caso va a existir un ente ajeno que va a ser, ¿qué te digo yo? Como un banco central que no va a ser directamente de Guatemala o de México, al que ambas partes tienen que presentar su caso para que se pueda decidir en conjunto si es que se van a tomar las medidas que se están sugiriendo, ¿verdad? Ahora imagínate eso Entiendo. con todo. Ya, sería tipo Unión Europea que tiene, o sea, son varios países que se unen para una moneda en común, pero eh, creo que hay ciertas políticas que comparten la verdad, no sé, solo sé que sí tienen que tener ciertas características para poder ingresar al bloque. De repente por ahí va. Básicamente, pero eso sería el punto número 5, porque acá no solamente es lo económico, sino que ya entra lo militar, lo ambiental, las políticas exteriores, cómo tratar con otros países, políticas de defensa internas. Entonces ya no solamente es lo que mirarían los economistas, que sería monetario financiero, sino que ya se aplican otros conceptos, ¿verdad? Ah, ok, sí, sí, Ujú. entiendo. Perfecto, licenciado, gracias, ya me queda claro. No, a ti. Gracias, Jackie. Veamos. Pasamos con las uniones aduaneras. La creación de comercio es el aumento del volumen del comercio entre países cuando se acuerda la unión aduanera entre ellos. La desviación de comercio consiste en que parte de los flujos de importación y exportaciones que existían antes de un acuerdo de unión aduanera entre cada uno de los países firmantes del acuerdo con terceros países serán sustituidos por importaciones y exportaciones de y hacia países miembros de la Unión, desviándose así las rutas comerciales internacionales preexistentes. La desviación de comercio es intrínsecamente un efecto negativo o perjudicial, ya que implica sustituir el producto más eficiente por el menos eficiente. Ahora, esto es lo que les mencionaba al inicio, que a veces habrán situaciones en las que se realizan uniones aduaneras y aunque yo sé que existen allá afuera, no sé, mejores productos o mejores países produciendo, por darles un ejemplo, banano, yo eso lo sé, pero yo como país personalmente soy módicamente bueno produciendo azúcar, por darles otro ejemplo, ¿verdad? Entonces le digo a México que me compren mi producto únicamente a mí, exclusivamente a mí, porque si yo lo sacara al mercado en términos generales, otros agentes económicos que sean mejores produciendo, en este caso el azúcar, fácilmente podrían sacarme del juego. Entonces digo, cómprenme a mí mi azúcar y yo les compro a ustedes sus bananos. Incluso si yo también estoy bien sabido, estoy al tanto, que allá afuera hay países que darían un mejor precio por los bananos. A eso hacemos referencia acá, ¿verdad? Cuando decimos que es como un efecto negativo perjudicial porque implica sustituir el producto más eficiente por el menos eficiente, pero también puede tener beneficios gracias a que es una situación como una doble moneda, ¿verdad? Porque nosotros podemos representar esa pérdida para alguien más, pero de la misma forma nos ayuda en una especie de mutuo beneficio. ¿Alguna pregunta con esto, compañeros? No, ok. Muy bien. Acá y en este tema en particular, sí quisiera
hacer mucho énfasis porque yo les voy a comentar, ¿verdad? Dos cosas que a mí me parecen importantes. La primera es que en la antigüedad yo tuve un licenciado que él hizo un evento y mandó a traer personas que eran autoridades en su tema. No les quiero hacer la historia larga, pero la cuestión es que cuando ya el simposio se había terminado, estas personas se juntaron con nosotros y todos disfrutamos de unos sanduchitos y unos cafés que preparamos, ¿verdad? La cuestión es que uno de nuestros compañeros se puso a hablar de más y dijo una cosa que un economista nunca debería decir, que el pobre es pobre porque quiere. Y los invitados básicamente humillaron ahí mismo a nuestro licenciado porque él dijo que cómo era posible que nosotros estuviéramos diciendo cosas como esas, ¿verdad? ¿Por qué les cuento esto? Porque hay temas que yo considero que los economistas deberían de manejar, hay cosas que sí deberían de tener como que bastante presentes, y por eso tomo la oportunidad para agradecerle a los que están acá conmigo. Voy a intentar ampliar lo más que pueda este tema para que ustedes salgan un poquito más sabidos de la situación. Principalmente porque sí sé que hay algunas personas que dijeron, hoy no viene el licenciado, entonces no hace falta entrar a la clase, ¿verdad? Pero son las mismas personas que no se van a enterar de este tema, ¿verdad? Ya saben, si hay alguna pregunta, por favor me interrumpen. Globalización económica. Es utilizado para referirse al proceso de creciente interdependencia económica del conjunto de países del mundo, provocada por el aumento del volumen y de la variedad de las transacciones internacionales de bienes y servicios, así como de los flujos internacionales de capitales y, aunque en menor medida, de la mano de obra, al mismo tiempo que por la difusión acelerada y generalizada de la tecnología. Cuando hacemos mención a la palabra interdependencia, quisiera darles un ejemplo. No sé si alguno de ustedes recuerda o se llegó a enterar incluso cómo es que incrementaron los precios de la harina y el trigo cuando empezó la guerra de Ucrania contra Rusia. No sé si alguien se percató que de repente, no sé, ahora el pan está más caro de repente. Bueno, yo sí. Incluso acá en Guatemala. Sí, licenciado. Sí, Carlos, por favor. Ah, no. Sí, bueno, yo sí me di cuenta bastante. Por ejemplo, acá donde yo vivo, anteriormente valía unos 50 el pan y ahorita ya cuesta 3. Jesús. Sí, y para los entusiastas de la panadería y de la repostería, se van a dar cuenta que de repente la harina suave, la harina de pizza, la harina dura, los precios incrementaron absurdamente. Este es uno de los efectos negativos de la globalización. Entonces, eh, incluso acá en Guatemala eso puede tener ramificaciones, o así como cuando se aplicaron sanciones y Rusia no le podía vender petróleo a Estados Unidos. Eso afectó también el precio de la gasolina, de tal forma que hasta nosotros terminamos pagando un poco más por esta situación. Y eso que nosotros no teníamos un caballo que jugara en esta carrera, ¿verdad? Es uno de los procesos o uno de los problemas que tienen los procesos de la globalización. Y si ponemos atención nos podemos dar cuenta que los procesos de la globalización están cada vez más y más y más encadenados. Cada vez los grados de interdependencia son más altos. Para darles un ejemplo, en Estados Unidos sintieron el efecto de mucho, o más bien de mucho, de lo que importa los grados de importación que ellos tenían de los productos de China. ¿Y qué pasó durante la pandemia? La producción bajó, la demanda incrementó y por consecuencia los precios se dispararon en Estados Unidos. Es ahí en donde, si ustedes se enteraron, nuestro apreciadísimo presidente decía que las personas que estaban en Estados Unidos eran los héroes de esta nación porque eran los que nos estaban manteniendo a flote durante la pandemia. Yo en su momento definitivamente me pregunté por qué es que todo el mundo hacía tanta mención de una crisis, de una burbuja económica, de burbuja inmobiliaria, perdón, en el 2007-2008 y yo aquí ni siquiera me enteré. O sea, la gente no cambió su estilo de vida y es precisamente por eso, por las remesas. Ustedes ya vieron con el licenciado la importancia que tiene eso y van a verlo más adelante cuando empiecen a ver un poco más de cuentas nacionales, el grosso de lo que involucran las remesas aquí en Guatemala y cómo es que eso fue lo que nos sacó adelante durante la pandemia, pero en Estados Unidos no fue tan fácil porque ellos sí estaban dependiendo directamente de su propia producción y a su vez de los productos que se estaban haciendo en China. Cuando en China se hace un toque de queda masivo y las personas ya no pueden producir como antes, es lo que les menciono. La demanda sube, la oferta baja y los precios se disparan hasta arriba, ¿verdad? Ese, digamos,
es uno de los efectos negativos. Más adelante vamos a hablar de los efectos positivos, pero por el momento sí me voy a enfocar un tantito más en esto, ¿verdad? Podríamos recordar una cosa, no es lo mismo adquirir un bien final que un insumo necesario para la producción de un bien final. Y a veces la producción de un bien final conlleva una cadena bastante elaborada. Por ejemplo, una cosa que es un tantito indignante, pero una botella se hace en Tailandia, las uvas se consiguen en Argentina, se envasa en Estados Unidos, en Arizona, y el almíbar viene de China. Esto es un ejemplo totalmente real. A mí personalmente nunca me deja de sorprender cómo es que esto es más barato que hacerlo todo localmente. Otro ejemplo es como, ni siquiera vamos a hablar de la huella de carbono, ¿verdad? Otro ejemplo es como la crisis inmobiliaria, y aunque no me voy a meter a fondo con este tema, porque eso sí es una clase por sí misma, esto es muy reducidamente, de forma muy sucinta, que se tomó deuda y se vendía como inversión. Y como en otras partes del mundo se compraba esa inversión, cuando ese ciclo no se pudo mantener y explotó, quienes sintieron el colapso fueron los habitantes de otras partes del mundo. Si todo hubiera sido local, Estados Unidos sería muy distinto de cómo es hoy en día. Es allí y en ese momento donde uno de los economistas más aclamados a nivel mundial, Joseph Stiglitz, habla con el Fondo Monetario Internacional para advertirle sobre los posibles peligros de la globalización. Por ejemplo, para defenderse de los peligros de la globalización, más adelante el Fondo Monetario Internacional, según ellos, la protección arancelaria es aproximadamente 9 veces más elevada para el sector agrícola que en el manufacturero. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué puede ser ese el caso? Y aquí sí, les voy a comentar un fenómeno psicológico que se llama difusión de responsabilidades. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha visto que alguien se cae en la calle y nadie hace absolutamente nada? Eso es porque neuronalmente nosotros estamos programados para creer que alguien más lo va a hacer. Y el problema es que si de 10 personas, 10 creen que otra persona lo va a hacer, nadie lo hace. Y eso se conoce como difusión de responsabilidades. Entonces, a veces pasa acá cuando el licenciado les pregunta algo y tal vez ustedes dicen, yo no voy a responder porque estoy seguro que alguien más va a responder. O de repente dicen, Oscar va a responder porque él siempre responde. Entonces, hoy me gustaría escuchar la opinión de alguno de ustedes. Repito la pregunta. ¿Por qué la protección arancelaria es aproximadamente 9 veces más elevada en el sector agrícola que en el manufacturero? Licenciado, Sí, Jacqueline, por yo favor. supongo, ay, gracias, yo supongo que es que porque en el sector agrícola también hay mucha materia prima, entonces, como, ay Dios, como entonces, como es materia prima y lo que hacen los países es lo que usted nos comentaba, ¿verdad? Que eso lo hacen varias marcas de que mandan de traer de un lado un insumo, de otro. Entonces, como para que se proteja o haya un colchón por ahí para el país, me imagino yo que por ahí va la cosa, es que no sé cómo expresarlo exactamente, pero me imagino que es por estos riesgos que hay de la globalización, que todo se trae de distintos lugares y como la materia prima es uno de estos principales factores, lo hacen como para tener un colchón o algo por el estilo. Pienso yo que por ahí va, pero no sé. Sí, de hecho ya vas bastante bien encaminada. Solo te falta aterrizarlo con un pequeñito detalle y ahorita te voy a decir cuál es. Carlos Pérez, por favor. Carlos, creo que no tienes el micrófono encendido. Bueno, lo intimido ya aquí. Sí, es eso, pero fíjate que una cosa a la que las personas se tienen, bueno, más que nada nosotros como economistas nos tenemos que acostumbrar es a hablar siempre desde el aspecto de lo que nosotros conocemos como economistas, ¿verdad? Entonces, en este caso, como los factores de la producción, si uno de ustedes tiene la habilidad de mover una caja, pues yo diría que esa es una habilidad que la mayoría de nosotros tenemos, ¿verdad? Así que esa habilidad cotiza baja en el mercado competitivo. Por eso mismo los procesos agrícolas y en cierta medida los manufactureros, aquí lo que faltaba un poco agregar o hacer la distinción es que
No es lo mismo una manufactura de una maquila que solo sea el ensamblaje de prendas que microprocesadores, ¿verdad? Entonces, sí hagamos esa distinción cuando decimos manufactura, porque incluso los manufactureros de textiles están también en una mejor medida protegidos que los de microprocesadores. Pero regresando a este ejemplo de la caja, todas las situaciones que sean intensivas en mano de obra pueden ser presa fácil de las inclemencias de la globalización. Y si no hubiera algún mecanismo de restricción que permitiera salvaguardar el bienestar económico de la periferia social, pues eso sería bastante problemático para millones de personas. Ahora bien, una interpretación equívoca de la globalización es en cadenas de producción, dígase productos, pero no necesariamente, también pueden ser financieras, así como la dependencia de una moneda extranjera y cómo eso puede afectar la economía de un país, perdón. Para darles un ejemplo, vean cómo está la situación actualmente en Argentina con la dolarización de su moneda y cómo es que el Banco Central está buscando la manera de evitar eso a toda costa. Según la socióloga Saskia Saige, la globalización hoy por hoy no solamente abarca los aspectos económicos que nosotros estábamos mencionando, ¿verdad? Producción y financiero, sino que también ha esparcido sus tentáculos por todas partes y ahora ya abarca más aspectos como por ejemplo culturales, políticos, ambientales, entre otros. Muy rápidamente les voy a dar unos ejemplos de esto. Como vamos un tantito de corto de tiempo, no voy a hablar a detalle de la economía de la naranja, aunque fácilmente yo diría que es mi área favorita de toda la economía, pero consideren cuánta gente paga para ir a los eventos del Teatro Nacional versus la gente que paga una suscripción de Netflix, HBO Plus, Disney Plus, etc. Si nosotros pensamos como economistas naranjas, nos damos cuenta que estamos importando el acervo cultural de otro país y el trade-off o el intercambio es que se deja de adquirir algo nacional por algo internacional. Esto sin duda tiene características que son un tanto alienantes para la sociedad como tal, porque hay áreas de Guatemala que ya están muy americanizadas, les voy a decir yo. Tenemos guatemaltecos discutiendo sobre los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos con la tendencia hasta el Black Lives Matter, cuando en su mismo país las empresas extractoras de plata desplazan a los pueblos indígenas y los dejan sin hogares cualquier día de la semana. Esto, como se dan cuenta, puede ser un ejemplo de globalización cultural. Como les digo, existen muchos más, pero por aras del tiempo, ahí, con eso me voy a detener. En los aspectos como por ejemplo la política, puede ser cómo es que funciona la implementación de una política en algún otro país y aplicarla adecuada o transformada a la cosmovisión y coyuntura del país propio. Eso particularmente es algo que yo hacía mucho en la elaboración de mis trabajos. No sé si ustedes están enterados, pero hay diferentes países que lo que hacen es que dicen vamos a legalizar nosotros alguna droga en particular, digamos la marihuana, y los otros países solo se quedan viendo, esperando a ver cómo es que va a funcionar eso, ¿verdad? Va a traer resultados positivos, resultados negativos. Y una vez que ya se tenga esa información, esas son las políticas que se van a empezar a utilizar en el país propio, ¿verdad? Y lo mismo pasa con los aspectos ambientales. Un ejemplo muy chiquitito, que es que en la organización Plantemos vi muchas ideas que estaban inspiradas en otras iniciativas que se han implementado en otros países y se ha demostrado que funcionan. Entonces, cuando ya se tiene esa información, las personas pueden aprovechar para utilizarla y ajustarla a la nacionalidad en la que se encuentran y poder aplicarla en un principio, ¿verdad? Con esto sí quiero hacer como que el hincapié en que eso implica todo lo positivo y lo negativo, porque ¿qué pasaría si el efecto negativo se va a empezar a hacer visible dentro de 10 años y ustedes todavía no lo saben? Acaban de aplicar una política que va a causar un trastorno espantoso en el país dentro de 10 años, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que hacemos mención cuando decimos que los grados de interdependencia se han vuelto un poco más y más estrechos. Entonces, una de las piezas falla y todo el sistema colapsa inmediatamente. ¿Algún comentario que alguno de ustedes quisiera hacer, algo que quiera aportar o alguna pregunta respecto a esto de la globalización? ¿Nada? Ok. Pasamos a las características de la globalización. Se encuentran implicados la mayor parte de los países del mundo, hecho que no se producía a principios del siglo XX. El grado de movilidad de la mano de obra es en la actualidad menor del que se registraba en la anterior ola globalizadora. Estamos hablando un poco posterior a la época del movimiento de la industrialización. Tanto en términos absolutos como relativos, las migraciones desempeñaron entonces un papel mucho más relevante. Ya vamos a hablar de esto. La canalización de recursos financieros en el actual proceso globalizador,
Por ejemplo, Estados Unidos ha sido un demandante neto de recurso financiero y el papel que en la actualidad juegan los flujos financieros internacionales de capital como motor del proceso globalizador. Tienen una dimensión mayor de la que tuvieron en el pasado. A principios del pasado siglo, el estado de bienestar y las políticas de estabilización macroeconómica no existían y por lo tanto no era posible criticar y oponerse a los posibles efectos que el proceso globalizador puede tener sobre ambos aspectos. Todo lo contrario a lo que ocurre en el momento presente. Dentro de lo que cabe mencionar, hablemos un poco breve de cómo es que hoy por hoy los vínculos son tan estrechos y los procesos tan optimizados que, como en el ejemplo de las uvas envasadas que habíamos mencionado anteriormente, ya no es necesario que una masa cuantiosa de personas se trasladen de un país a otro país como tal, porque con el suficiente capital humano y el capital tecnológico que se tenga desarrollado en el área, las personas de una región pueden hacer el trabajo sin la necesidad de moverse de su país de origen, cosa que así no funcionaba en la antigüedad. Cuando nosotros hablamos, otra cosa importante aquí, ¿verdad? Es que cuando nosotros hablamos de los flujos financieros de capital, pensemos cómo es que China últimamente está cumpliendo el mismo rol que el Fondo Monetario Internacional, dando cantidades espantosamente grandes de dinero, de capital, a países emergentes para la creación de infraestructura, pero a su vez esto también desarrolla una relación de dependencia con ellos, ¿verdad? Pero el último punto es posiblemente el más importante porque anteriormente criticar la globalización para un economista era suicidio social. Fue sino hasta la crisis inmobiliaria que los riesgos se hicieron presentes y aunque me encantaría decir que todos aprendimos nuestra lección, la verdad es que ese no es el caso. No es difícil ver cómo es que hay múltiples burbujas que se están formando mientras nosotros hablamos ahorita mismo, principalmente por la introducción de nuevas tecnologías como el blockchain. Un problema que tengo a veces es que hablo como si todos estuvieran en la misma nota. Y ese es un error que cometo muy a menudo. Aquí hago una pausa. ¿Alguno de ustedes ha escuchado cómo es que funciona el blockchain? ¿No? Sí, licenciada. Bueno, yo recuerdo a lo lejos, porque ya tiene algo de tiempo de lo que vi de blockchain, pero eso lo manejan mucho los bancos, ¿no? Entonces, yo recuerdo que tiene que ver con las grandes cantidades de datos que se manejan. Aparte, eh, blockchain, monedas virtuales, algo así como el Bitcoin. Entonces, se maneja una gran data a través de eso, pero creo que se están aplicando nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la ciencia de datos y otras aplicaciones que se están haciendo, pero en algún momento vi algo sobre eso en banca y en algunas instituciones financieras. De hecho, INCAE creo que saca muchos o ha sacado muchos informes acerca de eso, pero les soy honesta, no recuerdo exactamente, pero sé que por ahí va el tema. Pero si no me corrige el licenciado, de plano, pues no estoy tan empapada con eso. No, muchas gracias, te agradezco bastante la contribución. Sí, efectivamente es eso que tú mencionas. Lo que sucede es que han habido, digamos, es que quiero tener cuidado con cómo lo voy a decir. Ustedes saben que la corrupción es desastrosa para una economía, entonces a veces los intereses de la persona común no son los que se tienen más en consideración y en algunos países ya de lleno no es que sea maldad, como la navaja de Occam, o sea, no es maldad, solo es tontería. Entonces se imprime moneda como si no hubiera un mañana y no se ponen a pensar cómo es que esto puede afectar a las personas, ¿verdad? Yo recuerdo que hace como 3 años, si no estoy mal, el presidente de Venezuela estaba mencionando que quería quitarle 4 o 5 ceros a la moneda y que eso iba a arreglar todos los problemas de la economía nacional, ¿verdad? Entonces las personas pierden fe en las entidades centrales por culpa de estas cosas. Y como respuesta se crea esto, el blockchain. Entonces, si bien la clase no es de esto, sí se los menciono porque qué fácil fue para nosotros ver la crisis del 2007 y decir, no, sí, qué evidente era que esto iba a pasar y no darnos cuenta de lo que está pasando ahorita mismo, ¿verdad? Lo que sucede es que hay una persona que tiene un supercomputador enorme y se guarda un registro que no es posible alterar
de diferentes transacciones. Entonces, por ejemplo, se crea una moneda única, vamos a hablar del Ethereum o vamos a hablar del Bitcoin, y se deja preestablecido cuánto de esta moneda hay. Entonces, para evitar procesos inflacionarios, no se puede pasar de una cantidad. ¿Cuántas hay en circulación? No lo recuerdo, pero vamos a decir que son 100 para simplificar. Hay 100, no van a haber más de 100. Y con todo lo bueno y lo malo que eso implica, solo van a haber 100. Entonces eso le da fe a las personas y evita especulaciones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 50 de estas monedas y se las doy a Jacqueline, queda un registro que cualquiera de todos ustedes puede ver de cómo fue esa transacción, qué fue lo que me vendió ella, qué fue lo que yo le compré. Listo. Después Jacqueline se lo vende a Oscar, queda un registro que todos podemos ver de cómo fue que se dio esa transacción, etcétera, etcétera. Y una de las cosas bonitas que tiene el blockchain es lo mismo del torrenting en Estados Unidos, toma lugar, que es todos nosotros servimos como la computadora central. Entonces, a través de mi computadora, aquí donde yo les estoy hablando, puede pasar esa información a la computadora de Jacqueline, a la computadora de Oscar, a la computadora de Erika. Entonces, si alguien quisiera manipular o malversar esa información, tendría que pasar por mi computadora, por la computadora de ella, por la computadora de ella, por la computadora de él, y eso simplemente no se puede. Entonces, por eso es que le da un poco más de certeza a las personas y tienen un poco más de fe en estas nuevas criptomonedas. El problema es que se está utilizando para la creación de múltiples estafas piramidales a nivel global a través de los non-fundable tokens, que son como, digamos, patentalizar, voy a usar esa palabra que no existe, pero es como sacar una patente de una imagen y ustedes son los poseedores de dicha imagen ad infinitum, ¿verdad? Y entonces las personas hacen negocios con esto, pero el problema es que se maneja como si fuera una bolsa de valores. Entonces, para las personas que no están educadas en el tema, digamos a través de la compra de monedas no reguladas, esto puede inquirir en que las personas pierdan todo su dinero, que es lo que está pasando últimamente. Y ya existen diferentes terminologías a las que los economistas ya deberíamos de estar un poco más adecuados, como por ejemplo un rug and pull, que es cuando las personas se les presenta un nuevo tipo de moneda virtual, la compran, eso sube el valor y el creador de la moneda vende todas sus acciones, desploma la moneda y luego las personas que la compraron a un precio caro se quedan sin su dinero. Ahora imaginen que eso tome lugar miles de veces todos los días a lo largo de todo el mundo. Eso es definitivamente una burbuja que está a punto de explotar, ¿verdad? Y eso es parte de los problemas que tiene esto último que estábamos leyendo nosotros, ¿verdad? Que ya ahora podemos ya ahora podemos criticar y oponernos a los posibles efectos que el proceso globalizador puede tener sobre ambos. Pero el problema con esto es que es lo mismo que tienen las empresas farmacéuticas. Digamos, hoy por hoy banean o hacen ilegal el uso de un tipo de teflón, le cambian unos cuantos componentes químicos y ya dicen el que estoy usando no es este, es este otro. Entonces ahora se tiene que legislar para este otro. Luego le cambian un componente químico. No, el que yo estoy usando no era ese otro, es este otro. Entonces la legislación no puede ir tan rápido como lo que está evolucionando la tecnología. Y ni siquiera me voy a meter a hablar de lo que dijo Jacqueline, que es la inteligencia artificial y el análisis de data, ¿verdad? O lo que el Big Data puede traer. Entonces, sí, esas son cosas que nosotros estamos ante el advenimiento de lo que puede empezar a pasar con todo esto, ¿verdad? Los objetivos de la globalización. La globalización tiene el objetivo de uniformizar y simplificar los procedimientos y regulaciones nacionales e internacionales con el fin de mejorar las condiciones de competitividad, aquí están, y seguridad, además de universalizar el reconocimiento de los derechos fundamentales de ciudadanía. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto alguna vez los requerimientos que tenemos en Guatemala para recibir cable de alta tensión, pero son muchísimos y por lo mismo, o también incluso el cemento, como estaba mencionando antes. Pero en teoría el objetivo que ustedes podrían encontrar en sus libros de texto son esos mismos: mejorar la competitividad, la variedad de exposición de productos, mejorar las condiciones de vida de las personas, etcétera, etcétera. Aunque desde un punto de vista un tantito pesimista, yo digo, las compañías que manejan el petróleo solo son 3, las compañías de difusión de noticias a nivel mundial son como 8 nada más, pero hay 15 o 20 sabores de pizza diferentes. Entonces es la ilusión de la posibilidad de escoger, ¿verdad? Pero sí, en teoría esto es como, digamos, a lo que se espera, es aspiracional, ¿verdad?
Política de liberalización del comercio exterior. En cualquier economía, el objetivo del libre comercio debe ser el maximizar el bienestar de la población consumidora en general, ya que permite el acceso a bienes y recursos que internamente no podrían abastecerse. Y aquí es donde ya podemos empezar a hablar de lo bueno de la globalización. Ya le tiré tierra y ahorita necesito hablarle rosas. También la economía en general se vería beneficiada, ya que los productores tienen acceso a tecnología a menor costo, que les permite ser más eficiente y así también incrementar sus ganancias, ya que podrían exportar sus productos, cosa que antes no podían hacer. Y muy brevemente les quiero hablar de 3 casos puntuales que, por ejemplo, muchas personas que son pro-liberal hablan acerca de cómo es que el capitalismo ha levantado a la pobreza a miles de millones de personas. Y si bien ese argumento no es particularmente intelectualmente honesto, sí podemos decir que es cierto. Entonces, ha de ser un poco más cómodo para nosotros ver cómo es que hace 20 años no existía internet aquí en Guatemala. Cómo es que hace, 30 años, perdón, no existía internet aquí en Guatemala. Hace 30 años el único teléfono de la localidad se encontraba en la municipalidad y las personas tenían que ir ahí a utilizar ese único teléfono, ¿verdad? Pero ahora todos tienen teléfono, o sea, la velocidad con la que la globalización ha permitido que las personas mejoren su calidad de vida es impresionante. Ahora todos tienen acceso a internet de alta velocidad, todos tienen acceso a una supercomputadora en sus bolsillos, y esto es únicamente gracias al proceso de globalización. El problema es que a su vez trae todos los otros efectos negativos que hemos estado mencionando, pero si tuviésemos entes reguladores como lo que estábamos hablando anteriormente, y no necesariamente solo estoy mencionando la Cámara de Comercio o el Fondo Monetario Internacional, que pudieran regular que estos procesos se dieran de forma correcta, yo creo que podríamos ver lo excesivamente positivo que podría haber detrás de esto, ¿verdad? Y como conclusiones, muy rapidito, la cuota de importación no son beneficiosas, ya que aparte de restringir el comercio, no generan ingreso alguno que beneficie a la economía en general. Las barreras arancelarias tienden a deteriorar la economía por incremento de precios y pérdida de competitividad. La globalización surge como la necesidad de poder crear un común mercado en donde tanto los grandes como los pequeños productores pueden ofrecer sus mercancías sin ningún impedimento. Como mencionamos anteriormente, quitar lo engorroso de todos estos procesos, ¿verdad? Para facilitar la entrada y salida de nuevos productos a nuestro país. Y la formación de uniones aduaneras debe ser cautelosa, ya que existen efectos negativos como la pérdida de bienestar al no elegir al mejor socio comercial. ¿Se recuerdan que estábamos hablando del azúcar y del banano? Bueno, pues ¿qué pasaría si yo no hice bien mi tarea y estoy escogiendo un muy mal socio comercial? Entonces, a largo plazo o durante la duración del contrato que nosotros tengamos, voy a estar más o menos atascado con ellos, ¿verdad? Y ni siquiera hablemos del grado económico, del grado de integración en el que yo esté metido en ese contrato, ¿verdad? Ahora, como una nota personal referente a la creación y desviación de comercio, matemáticamente, o sea, dentro de estos temas, hace lo mismo que lo que nosotros vimos matemáticamente con los aranceles, pero es al revés. Partiendo de un momento 1, teniendo aranceles, a un momento 2, donde no hay aranceles. De hecho, es precisamente por eso que el año pasado no se incluyó en las clases magistrales, porque no tiene mucho sentido realizar la matemática cuando solamente es revertir el proceso, pero va a ser de ver si el licenciado quiere incluirlo este año, tal vez en las clases posteriores. No sé si alguien tiene alguna duda, compañeros, o alguna observación, cualquier cosa que quiera agregar. Únicamente. No, licenciado. De mi parte, todo claro, licenciado. Gracias. Creo que Jackie estabas hablando, ¿no? Sí, perdón, es que creo que no se me escucha. Ya se me olvidó lo que iba a decir. Pero no, muchas gracias, licenciado, ya se me olvidó. No tengas pena. Muy bien, compañeros. Entonces, sin más que agregar, perdonen, muy rapidito, perdonen que fuera tan rápido, pero son 3 clases que decidí meter solo en una por cuestiones de tiempo, entonces no pude ahondar tanto como quería, ¿verdad? Pero sí les agradezco a todos que estuvieran acá presentes. Ojalá que hayan podido aprender algo nuevo y los veo en la siguiente clase. Que tengan muy feliz fin de semana. Buenas noches, Lick, adiós. Feliz noche. Buenas noches, Lick.